de formación con el profesor Carlos Chapina, que para nosotros es todo un honor contar de vuelta con el profesor en una actividad de formación en nuestro instituto. Carlos Chapina, además de ser un reconocido docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata, también da clases en la Universidad de Morón, es un investigador y también una persona muy comprometida con la gestión universitaria, con la educación pública, así que para nosotros es un orgullo lanzar este ciclo lectivo con un seminario a cargo de él y además con una temática tan atrapante, interesante y necesaria como es la actualidad de América Latina. Seguramente estos 4 jueves de junio nos va a encontrar aquí atrapados, debatiendo y analizando la realidad de cada una de las naciones que integran nuestra patria grande. El Instituto de Capacitación Política, voy a hacer una breve reseña, fue creado en el año 1999. Muchos de los que están acá quizá ni habían nacido. Nosotros estamos trabajando desde el instituto desde el año 2000. Es una de las tareas que más me enorgullece desarrollar y que me ha asignado la militancia. Cuando en ese año el entonces presidente del Partido Justicialista de La Plata, que también era intendente de la ciudad, el compañero Julio Alac, nos convocó a colaborar con el instituto. En ese entonces era la instancia de formación del Partido Justicialista de La Plata, y bueno, desarrollábamos cursos, seminarios, actividades de capacitación política, y lo hicimos en forma ininterrumpida hasta el año 2008, que luego, bueno, vinieron otras autoridades en el partido y abandonaron la instancia de formación. Luego la retomamos en el 2009-2010, en ese entonces el expresidente Néstor Kirchner le pide a Julio que vuelva a trabajar en términos políticos en la ciudad, y bueno, ahí reabrimos el instituto a 2 o 3 cuadras de la sede partidaria, y desde ese entonces hasta ahora hemos desarrollado muchas instancias de formación y capacitación, y creemos que ahora, en esta instancia, como decía hoy Natalia, es muy necesaria en el medio de tanta desesperanza, de tanta tristeza, bueno, que haya una instancia, un espacio de reflexión, de debate, de análisis, de capacitación, es muy importante, y más para los que sostenemos que los partidos políticos deben promover instancias de capacitación y de formación y de debate entre los ciudadanos. Así que bueno, en esta nueva etapa la situación nos obliga también a actualizarnos, a repensar las instancias de formación, y hoy nos encontramos bajo esta metodología online que luego vamos a ir explicando y que vamos a compartir estos jueves de junio. Pero bueno, yo quiero ser breve, agradecer la presencia de todos, especialmente de muchos compañeros y compañeras del instituto que a lo largo de los encuentros vamos a ir presentando, porque somos un equipo grande de personas que muchos por ahí no aparecen en pantalla, pero que gracias a su esfuerzo podemos sostener esta instancia, esta herramienta de trabajo. Y quiero ser breve porque tenemos la presencia para inaugurar y para dar la bienvenida del alma mater y del iniciador de todo esto, que justamente es el doctor Julio Alac, que está con nosotros, que actualmente, como deben saber todos, es ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que lo está acompañando a Axel en la gestión, y que bueno, él promueve siempre estas instancias y no se quiso perder la primera actividad académica del año. Así que Julio, si estás por ahí, te damos paso para que digas unas palabras. Debe estar muteado. ¿Cómo está logueado? Bueno, tomamos unos minutitos. Creo que estaba
había un logueado del Ministerio de Justicia, debe estar en sala de espera. Bueno, mientras está como Julio Alac, me dicen acá. Sí, lo estoy Quiero hacer viendo. referencia que la veo a Ana Laura Ramos, y bueno, es un día especial hoy. Ahora sí. Ahí está. Ahora, ahí te damos la palabra, Julio. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Quiero felicitarlos. Esto obviamente es una iniciativa de ustedes, de los que hoy conducen este instituto, que hace muchos años, no recuerdo con precisión, pero 15 años o más, creamos este Instituto de Capacitación Política, y que fue muy fructífero porque generó la formación de una enorme cantidad de cuadros políticos, que luego muchos de ellos, casi todos se sumaron a militancia, y muchos llegaron a funciones importantes en la provincia de Buenos Aires. Algunos fueron diputados nacionales, otros fueron concejales, otros son senadores, hay legisladores. En esa época el ICP tenía 800 alumnos anuales aproximadamente, y funcionaba en forma muy ordenada, con una secretaría académica, una secretaría administrativa. Y bueno, cuando salimos del Partido Justicialista de la ciudad, eso se fue desvaneciendo, dejó de hacer esa tarea de formación política que es un requisito de la Constitución Nacional para los partidos políticos, del artículo 38, y lamentablemente ese proceso desde el Partido Justicialista de la ciudad se terminó. Yo celebro que los que participaron por entonces y los que han empezado a participar ahora renueven el desafío de la formación política, y lo hagan, bueno, a través de nuevos medios, ¿no? Fundamentalmente por el desarrollo tecnológico, y también por las restricciones o las prevenciones que debemos tener en estas épocas de pandemia. Yo vengo de estar recién con el gobernador, con Axel, donde evaluamos algunas áreas de gobierno, de cómo venían desarrollándose, y yo insistía que en vez de hablar de restricciones horarias, hablemos de prevenciones, porque parecería que cuidar la vida hoy en la provincia de Buenos Aires, para los medios masivos de comunicación, es restringir libertades. Y es un disparate que se hace con mucha mala intención para descalificar la gestión de gobierno, que en el área de protección de la salud ha sido impecable en la provincia de Buenos Aires. Y por otra parte, como una necesidad de reunir adhesiones electorales en nombre de una supuesta libertad que aparece ante la mirada de los opositores como restringida. Quiero agradecerle mucho también a Carlos Chiappina, que ha asumido el compromiso de dar las a comunicación política, y también a América Latina. Son dos temas apasionantes que son muy centrales, muy, muy importantes. La comunicación política se ha convertido en un instrumento esencial en la construcción política. Y hoy los medios masivos de comunicación, todos sabemos que están en manos del poder económico. Si uno parte del concepto clásico que ha habido en la historia de la humanidad dos poderes, el poder económico, que son los poseedores de la riqueza, de las tierras, de las industrias, del sistema financiero, por un lado, y por otro lado el poder popular, que es la organización del pueblo, y que estos dos poderes han estado en conflicto en toda la historia de la humanidad, y que el primer desafío fue la lucha por la libertad, que ya llevó nada más y nada menos que 3.500 años, y que una vez conseguida la abolición de la esclavitud, surgió un segundo desafío, que es la lucha por la igualdad, que no va a ser cortoplacista ni va a durar poco. En esta lucha por la igualdad hay dos factores condicionantes de los sistemas democráticos, que son los poderes corporativos o fácticos, ¿no? Uno de ellos es los medios masivos de comunicación concentrados, el otro es el poder judicial. Las teorías que se han desarrollado acá y en todos los países latinoamericanos sobre el lawfare son reales, ¿no? Esta guerra a través de los sistemas judiciales y los medios masivos de comunicación lo hemos advertido con mucha claridad desde que Néstor Kirchner llegó al gobierno, en donde se desarrolló en forma muy explícita
la lucha contra el poder popular a través de los medios masivos de comunicación, concentrados, y el aparato judicial. Y uno recuerda muchos episodios, pero me parece que uno de los más importantes fue la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que se sancionó el 10 de octubre del 2009, y que por diversos mecanismos judiciales se impidió que se aplique en Argentina hasta prácticamente la terminación del gobierno de Cristina. Es decir, si algo no tolera el poder económico, es que se democraticen los medios de comunicación y que el sistema de justicia se comporte como debe comportarse en base a principios democráticos, en base a alineamientos que no impidan la gestión de gobierno. Si el Poder Judicial quiere gobernar, quiere decir que no hay gobierno. Y es lo que ha pasado a escala nacional, ¿no? Fundamentalmente de la justicia federal. Por eso tiene gran relevancia este seminario de comunicación política, porque atiende a una de los dos instrumentos de subordinación que tiene el poder económico sobre el pueblo, que es la comunicación. El otro es el aparato judicial, en el caso argentino federal, no provincial. Hay que distinguir que la justicia provincial no tiene una actitud antigobiernos populares. Por eso en esa idea me parece muy relevante lo que hacen hoy. Me parece también muy relevante que la comunicación adquieran formas novedosas y la formación política como es estas, en donde podamos tener especialistas, compañeros formados y compañeras formadas que puedan echar a luz sobre temas que son bastante complejos, como es la comunicación. Y sabemos que el instrumento de comunicación del pueblo ha sido la militancia política, ¿no? Pero hoy la militancia política no puede ganar la calle, y por la pandemia. Por lo tanto, además se convierte en un instrumento para la urgencia y para la transición lamentable de esta epidemia que hoy preocupa al mundo. Y que esta manera virtual es la posibilidad de sortear las medidas de prevención que hoy tenemos para reunirnos, para juntar. Todos habremos escuchado, los compañeros nos dicen, bueno, nuestro movimiento político es un movimiento popular, que necesita agruparse, salir a la calle, movilizar, y no podemos. Que necesitamos reunirnos, tampoco podemos, porque no podemos violar las normas que nuestro propio gobierno establece. Así que la comunicación virtual se convierte en un instrumento muy bueno, muy innovador, para poder avanzar en la comunicación política entre nuestras compañeras y nuestros compañeros, y generar espacios de debate. Bueno, a todos muchísimas gracias. Yo tengo que seguir trabajando acá en el ministerio, pero les agradezco mucho a Carlos, a los que van a exponer sobre comunicación y sobre América Latina, que son dos seminarios sumamente valiosos. Y también están Natalia Ferrante, Martín González Frigoli y Carlos. Así a los tres les agradezco mucho, y si hay otro expositor, también mi agradecimiento por darle su tiempo tan valioso para que otras compañeras y compañeros se formen. Muchas gracias, espero que el ciclo entusiasme a todos los participantes, y que salgan más formados como cuadro político para seguir luchando por los objetivos de nuestro pueblo. Muchas gracias, Julio, por tus palabras, pero fundamentalmente por tu presencia y por el impulso que de forma permanente y tan valiosa haces para que el Instituto siga funcionando y lo hayas promovido en aquella época y con tanto éxito, y como decías, que ha promovido a tantos cuadros políticos jóvenes de aquellos tiempos que hoy son dirigentes políticos, sociales, han llegado a ser legisladores locales, legisladores provinciales, y bueno, y aquellas personas que han pasado por alguna instancia de formación política de nuestro instituto, siempre decimos que después salimos mejores personas y mejores ciudadanos, porque tenemos más conciencia para debatir, para compartir ideas y para sostener, digamos, un poco este poder popular que todos tenemos que promover. Yo quería, antes de darle la palabra a Carlos, hacer dos
un reconocimiento que me decía hoy Ana Laura Ramos, la doctora Ramos, me decía, no te olvides que hoy es el 6º aniversario de la designación de esa lucha tan importante que han hecho mujeres valiosísimas, que es ¿no? la lucha de Ni Una Menos. Así que, bueno, hoy es el 6º aniversario y, bueno, en espacios como este no podemos dejar de mencionar esa lucha tan valiosa y tan necesaria que en poco tiempo ha logrado visibilizar, bueno, esta sociedad tan patriarcal y desigual que tenemos y que como hombres tenemos que deconstruirnos y colaborar para lograr algo más inclusivo y equilibrado. Así que una referencia obligada que tenemos que hacer. Y otra que también hoy es menor y casi frívola al lado de esta, es que tenemos el partido de Argentina, pero es recién a las 21 horas. Así que quédense tranquilos que bueno, la exposición de hoy nos va a llevar 1 hora y cuarto, y luego va a haber instancias de debate. Así que bueno, bienvenidos a todos. Gracias al resto del equipo del ICP, está Natalia Ibarra, Gervasio Escolamieri, Sebastián Yacenza, Rosario de Ros, está Anita Cristaldo, está Guillermo de Sousa, bueno, un equipo muy valioso. Seguro que me olvido de varios. Lo veo acá también a Norberto Gómez, a Chucho, nuestro concejal. Bueno, mientras avancen los seminarios vamos a ir presentando al resto de los integrantes del ICP que hacen tanto esfuerzo para sostener este espacio. Bienvenidos y ya, bueno, damos la palabra al profesor Carlos Chapino. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Buenas tardes, noches a todas y a todos. Un gusto estar aquí, vernos en esta modalidad virtual, que es la forma en que nos estamos viendo últimamente, desde hace 1 año y pico. Así que primero decir la alegría que tengo de poder estar en esta actividad, de dar inicio a esta actividad. Obviamente agradezco las palabras de Julio Alac. Sobre todo agradezco su preocupación, que no es de ahora, es de algunos años ya, por articular política y formación, ¿no? Formación y política, porque es una de las realidades y forma parte de la historia de nuestro movimiento, ¿no? De estar preocupados y ocupados, además de hacer, de pensar sobre el hacer, ¿no? Algo que por allí otros partidos han descuidado profundamente y tienen más una mirada, ¿no? Que está más vinculada a las frases, a los eslogan rimbombantes y no a la formación política. Así que agradecer las palabras de apertura de Julio, desde su rol de ministro también, de los que trabajan más que hasta las 7 de la tarde, bastante más, y arrancan bastante antes. Así que, por un lado, agradecerle a él. Segundo, agradecerle a Sebastián también por su apertura y su convocatoria y por su preocupación, que no es de ahora tampoco, y que además me recuerda momentos de armado de cursos allá en las épocas en que era estudiante de la Facultad de Periodismo. Recuerdo armar cursos de cine latinoamericano e historia de América Latina hace muchísimos años atrás, en la escuela, cuando era la facultad en 44, imagínense. Así que por algo nos seguimos encontrando, Sebastián, en los mismos rumbos y con las mismas preocupaciones, ¿no? Así que te agradezco mucho la presentación y obviamente agradezco a todas y todos los compañeros del instituto que han hecho posible esta actividad, ¿no? También digo rápidamente, veo algunas caras conocidas, me voy a olvidar de algunas porque los cuadraditos no los tengo todos, son páginas de cuadraditos. Lo veo a Sebastián Yacenza, a Chucho Gómez, a Julio Zabalgauer, es que yo hable de historia estando Julio es como un poco atrevido de mi parte, un gran compañero también. Bueno, iré viendo algunos más seguramente, y algunas más que conozco. Adhiero fervientemente a las palabras de Sebastián con respecto al Ni Una Menos.
Nuestra provincia tiene un Ministerio de las Mujeres que está haciendo punta en lo que es luchar por la verdadera igualdad profunda, real, ¿no? Y desarticular una sociedad que ya lleva demasiado tiempo en la injusticia de géneros. Así que adhiero también a este día, que simplemente es un día más en una lucha que recién comienza. Falta muchísimo para que nuestra sociedad tome la forma deje la forma patriarcal. Bien, con respecto a nuestro seminario, nos vamos a ver en 4 momentos, aclaro algunos puntos, 4 momentos para ver la historia cercana de América Latina y llegar, digamos, en los 2 últimos momentos a ver nuestra realidad más actual, ¿no? Pero nuestro seminario entonces va a trabajar, diríamos, la historia reciente de América Latina, desde mediados del siglo XX para aquí, en los primeros 2 encuentros, y luego en los últimos 2 encuentros vamos a trabajar el aquí, digamos, nuestra actualidad y los desafíos que tenemos. Esa es una primera cuestión, ¿no? También les señalamos que la bibliografía que yo les voy pasando a la organización del instituto, no se asusten cuando la vean, no es que es toda esa bibliografía para leer ahora, es una bibliografía que, digamos, que reúne también búsquedas y exploraciones de varios años, entonces es un aporte a nuestras bibliotecas virtuales en este caso, ¿no? Donde uno puede ir o una puede ir y bucear a ver si quiere ampliar algo más. Ese es el sentido de la bibliografía en un seminario de estas características. Y después lo que hacía mención también Sebastián, y que bueno, todas y todos los que somos docentes o sabemos, los tiempos de la vinculación virtual son tiempos, digo, por eso pensamos en 1 hora de exposición, con todas las dudas y preguntas que ustedes quieran ir haciendo durante la intervención, y luego habilitar media hora, 40 minutos. Yo ni sabía hoy que jugaba Argentina, miren cómo estaré distraído. No tenía ni idea. Pero media hora, 40 minutos de aportes, de preguntas, de aportes, debate. Estimo muchos aportes, porque todas y todos los, digamos, este seminario no es sobre física cuántica y el origen del universo, sino que es sobre un tema, nuestra América Latina, sobre el que todas y todos tenemos referencias y saberes, así que también la invitación a la participación durante la exposición y luego obviamente mucho más aún, y ojalá así sea. Bueno, creo que no nos olvidamos nada de lo referido a cómo vamos a trabajar o a encontrarnos en este espacio. Nuestro seminario, entonces, les decía, como para tener un contexto y que sepamos qué es lo que sobre qué vamos a trabajar o vamos a compartir, digamos. En un primer momento, es el momento hoy, digamos, vamos obviamente, a mirar América Latina desde la perspectiva latinoamericana. Vamos a tratar de exponer alguna línea de análisis en donde rescatemos las particularidades de la visión nuestra sobre nuestra realidad, ¿no? Algo que es sumamente necesario, habida cuenta que no solo en los medios masivos de comunicación, nuestra formación escolar en general, ¿no? Está muy, diríamos, embebida de una perspectiva de lo otro, ¿no? De la eurocéntrica, diríamos, ¿no? De la otredad, no de la nuestra, no de nuestra mirada. Entonces, una primera cuestión que vamos a ver hoy es esta perspectiva, tratar de construir una perspectiva latinoamericana, y luego ver también, comentar el primer ciclo de gobiernos nacional populares en la América Latina del siglo XX, porque es, digamos, creemos que es el momento de parteaguas, ¿no? El momento de
de quiebre o la posibilidad de quiebre de aquella América Latina oligárquica, conservadora, de fines del siglo XIX, principios del XX. Ese va a ser nuestro momento de hoy, digamos, ¿no? Nuestro primer encuentro. En el segundo encuentro vamos a trabajar y vamos a analizar las dictaduras militares de la seguridad nacional, la doctrina de la seguridad nacional, entre 1960 y 1990, en nuestra América, ya más viniéndonos para aquí, y su vinculación con, bueno, con varios temas, obviamente, terrorismo de Estado, represión, y sobre todo los proyectos de reconversión económico-social dentro de las dictaduras de la doctrina de la seguridad nacional y, y el inicio, ¿no? El inicio para el despliegue de lo que hemos llamado hasta hoy el neoliberalismo. Digamos, tratar de desentrañar y señalar cómo el neoliberalismo, que hoy se nos presenta como una mirada, digamos, casi light, para usar un término de la época, desde los medios y desde el sentido común, no nació en América Latina a partir ni de gobiernos democráticos, ni de globos de colores, sino que nació en las entrañas de las dictaduras de la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? A eso nos vamos a dedicar en el segundo momento. En el tercer momento vamos a analizar y a trabajar sobre el ciclo nacional popular, el segundo ciclo nacional popular del siglo XXI, ¿no? Un ciclo excepcional en toda la historia de América Latina y muy valioso para que lo reveamos, ¿no? Que es el ciclo de los gobiernos parecidos a sus pueblos, ¿no? Entre 1998 y 2015 en América Latina, un ciclo excepcional en el sentido de, por primera vez o por segunda vez desde la independencia latinoamericana, coinciden fuertemente las sociedades de varias regiones y países de América Latina en un proyecto común, ¿no? Vamos a ver de qué se trató, ¿no? Muchas de cuyas realizaciones y alcances las tenemos hoy presentes en nuestras vidas. Y en el último momento, en el último encuentro vamos a trabajar y a compartir, ¿no? Todo lo que hace a lo que se ha dado en llamar, o está en estudio, ¿no? Pero es clave verlo hoy, tratar de tener categorías para verlo, para analizarlo, la reconversión neoliberal y neoconservadora en América Latina, ¿no? Los gobiernos surgidos de esta articulación tan particular entre política, poder judicial y poder mediático, estos gobiernos y las disputas de estos gobiernos de derechas neoconservadoras y neoliberales con los gobiernos o los retornos nacional populares, ¿no? Digamos, hoy, cuando digo hoy es hoy, 2021, en nuestra región, América Latina, está en disputa que dos modelos, ¿no? A grosso modo, dos modelos societales y económicos. O retornamos a un neoliberalismo salvaje o fortalecemos los gobiernos nacional populares y el retorno de los mismos al poder. Digamos, esa es nuestra situación presente. Ese es nuestro recorrido, ¿no? Esta es la propuesta que proponemos recorrer, ¿no? Bueno, yo tengo un vicio de formación, que no puedo explicar el presente si no explico el pasado, de eso se trata la historia, pero claro, la historia es el pasado que se ve desde el presente. Así que, como siempre le comento a todos los y las estudiantes, no nos interesa el pasado porque sí, nos interesa el pasado porque las preguntas las hacemos hoy. Y entonces ahí cobra toda la dimensión y la relevancia nuestra mirada. Bien.
algunas miradas, algunas consideraciones generales como para empezar. En este primer momento, que decíamos en un momento de tratar de construir una mirada latinoamericana o aportar alguna mirada latinoamericana. Primero, digamos, una cosa que parece una verdad de perogrullo, a nosotras y a nosotros nos parece una verdad de perogrullo, quizás que tenemos militancia política, recorridos de militancia y de estudio, ¿no? Pero hay que señalarlo, América Latina puede leerse, puede interpretarse y debe verse como un todo, como un todo. Como decía Manuel Ugarte, ¿no? Allá por principios del siglo XX. América Latina, decía Ugarte, es una nación, es una sola nación que está conformada por muchas repúblicas, ¿no? Entonces, una primera definición es esta. Hemos sido formadas y formados en la balcanización latinoamericana, ¿no? Hemos sido formados y formadas en la idea de que en realidad lo que existen son repúblicas separadas unas de otras y aún enfrentadas unas con otras. Y que no es posible tener una mirada general sobre lo que América Latina es, ¿no? Una mirada que es curioso, ¿no? Es curioso ¿por qué? Porque si miramos otros espacios regionales del mundo, que son mucho más disímiles y mucho más, digámoslo claramente, Europa. ¿Qué tiene que ver un vasco o una vasca con un polaco o una polaca? Y sin embargo se reconocen como europeos. Y así podríamos seguir con un catalano, una catalana y una escocesa y un escocés. Digamos, no se entienden cuando se hablan, tienen tradiciones culturales profundamente disímiles y sin embargo se perciben como parte de una unidad y eso les ha permitido construir una unidad regional en la diversidad que juega como una gran potencia en el planeta. A nosotros nos han formado desde la otra lógica, ¿no? La lógica de la balcanización, la lógica totalmente al revés. ¿Qué tenemos en común un chileno, un uruguayo y un mexicano? Un montón de cosas. Podríamos intercambiar nuestros roles en los barrios, nos entenderíamos perfectamente, salvo modalidades secundarias. Y sin embargo, estamos en repúblicas separadas con grandes dificultades para integrarse, para integrarnos. Entonces, una primera definición, la primera cuestión es que tenemos que trabajar, difundir, promover esta mirada, ¿no?, de la América Latina como un todo. Y si la América Latina es un todo, en sus diversidades, que las tiene, sus heterogeneidades, pero que es un todo, entonces la construcción social que llamamos, ¿no?, la formación social que llamamos América Latina, tiene procesos similares. Este es otro tema relevante, ¿no? Los distintos procesos económicos, sociales y políticos de la historia contemporánea de América Latina tienen similitudes en las diferentes regiones de nuestro continente. Obviamente, el primero de ellos que señalamos es la independencia, los procesos independentistas, desde Haití, ¿no? Bueno, esa revolución olvidada, ¿no? Desde Haití en 1804 hasta Ayacucho en 1824, en esos 20 años, se desmontaron los 300 años de colonia europea, española sobre todo, también portuguesa, con algunas diferencias de independización, pero la independencia fue claramente un proceso común. Viendo lo que ocurrió con la formación de las juntas de gobierno, es mes a mes, vemos en 1810, 1811, cuando se tardaba meses en llegar de un lugar al otro, imagínense, se tardaban 60 y pico de días desde España a América, en esa época, no ahora que estamos dando clases con estudiantes a miles de kilómetros en tiempo real, pero en esas épocas en que todo tardaba meses, las primeras juntas de gobierno nacen en Santiago, en Buenos Aires, en Caracas, en Bogotá, nacen
en Asunción rápidamente, ¿no? O sea, hay una modalidad general de funcionamiento de la sociedad latinoamericana que en este caso va a quedar demostrada en el proceso independentista. Más allá que luego del primer ciclo fallido de las independencias locales, ¿no? Recuerden que cuando América Latina intentó independizarse en términos locales, con las juntas locales de gobierno, para el año 1815 la independencia había fracasado. Salvo Buenos Aires, Santiago estaba en manos de los españoles, Venezuela en manos de los españoles, Colombia en manos de los españoles, Perú en manos de los españoles, Montevideo en manos de los españoles y México en manos de los españoles. La independencia fue entonces un proceso general que se logró completar cuando el proceso independentista fue continental. El gran cambio de esa estrategia de independencia fue los ejércitos continentales, San Martín de sur a norte, Bolívar de norte a sur. El poder mundial no se iba a olvidar nunca que cuando América Latina se unió, logró sacarse de encima un imperio, el Imperio Español. El primer ciclo. El segundo ciclo es el ciclo de la construcción del Estado oligárquico en América Latina. Ese también es un ciclo común. Si uno mira el periodo 1870-1920, en esos 50 años, los diferentes países de América Latina, ya conformados como repúblicas separadas, constituyen al Estado que hemos llamado, en general en la literatura académica, el Estado oligárquico liberal. Otros le dicen el Estado moderno. Bueno, sí, yo no sé si es tan moderno. Sí sé que es de una élite, está en manos de una élite. Y ese es un ciclo común también. Paz y administración, decía Roca, orden y progreso, decía la República Brasileña, paz y administración, decía Porfirio Díaz en México. O sea, las élites terratenientes, liberales, construyeron sus estados, para ellos los construyeron, en ese periodo, ¿no? Segundo ciclo. Luego está el ciclo de el ciclo que inaugura la crisis de 1930. Ese ciclo entre 1930 y 1960, vamos a ver algo, vamos a comentar algunas líneas claves de ese ciclo hoy. Es el ciclo de los gobiernos llamados nacional populares, o en la mirada peyorativa de la academia en general liberal, y los medios masivos de comunicación también liberal, populista. Es el ciclo de los gobiernos nacional populares o populistas, como le gusta decir con una cara un poco desdeñosa a Vargas Llosa, por ejemplo, al diario La Nación, o al diario El Mercurio, o al diario Globo. O sea, los periódicos o los monopolios mediáticos latinoamericanos usan el término de la misma manera, ¿no? Con un carácter peyorativo. Por eso nosotros proponemos que ese ciclo sea el ciclo de los gobiernos nacional populares. Que van a surgir, ¿no?, entre el cruce entre la crisis del 30 y sus efectos y la Segunda Guerra Mundial y sus efectos. También es un ciclo común. Los gobiernos nacionales populares de ese periodo, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, México, tienen gobiernos, Guatemala, Ecuador, tienen gobiernos con líneas de acción similares. Y luego viene un ciclo tenebroso, que también es un ciclo desgraciadamente común para América Latina, que es el ciclo de las dictaduras de la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Aclaremos que son de la doctrina de la seguridad nacional porque siempre hubo dictaduras en América Latina, dictaduras, las llamadas usualmente patrimoniales, ¿no? Dictaduras de familia, sobre todo en América Central, ¿no? Dictaduras unipersonales, pero las dictaduras de la doctrina de la seguridad nacional que se despliegan entre 1965 y 1990, a grosso modo, ¿no? Uno mira el mapa de América del Sur y
y parándose en 1980, y va a ver que Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil están en manos de dictaduras militares. Más las dictaduras patrimoniales clásicas que se suman a esta doctrina, ¿no? En Nicaragua, por ejemplo, en Honduras, Guatemala. El mapa de América Latina de 1980 es un mapa de dictaduras militares que navegan entre dos concepciones económicas, entre dos modelos económicos. El desarrollismo tardío, el intento de llevar adelante un proyecto desarrollista, o el neoliberalismo. De estas dos concepciones, la que va a primar finalmente es la mirada neoliberal, ¿no? Y además, obviamente, estas dictaduras militares se caracterizan y se han hecho tristemente famosas en todo el mundo por su violación sistemática de los derechos humanos y por la construcción de un Estado terrorista. Algo que nosotros en América Latina señalamos como algo, digamos, de nuestra historia, como algo, digamos, presente en nuestra historia, pero que no es tan común en la historia universal, la construcción de estados terroristas. El Estado terrorista es una formulación no específica de nuestra realidad de la década del 60 hasta mediados de los 80, ¿no? Pero es un Estado muy particular, porque es un Estado ilegal funcionando contra la mayoría de la población de una nación, ¿no? Sostenido, ya sabemos también, por los organismos de crédito transnacionales y la política exterior norteamericana. Pero claramente las dictaduras de la doctrina de seguridad nacional tienen una continuidad, además tienen un plan común, el plan Cóndor, de represión que comparten entre ellas. De 1985-90 en adelante se dan dos procesos paralelos que podríamos imaginar paradójicos o contradictorios, no lo son. Es el retorno de la democracia, de las democracias, y la profundización del neoliberalismo. Ese periodo, sobre todo la década del 90, ¿no? La década de los 90 en América Latina, es la década del consenso de Washington, es la década en que se despliegan las políticas neoliberales. Prácticamente, siempre señalamos desde el año 59 adelante, a excepción de Cuba, se despliegan las políticas neoliberales en la mayoría de nuestros países, y los efectos que estas políticas, lo vamos a ver con más detenimiento, ¿no? Estamos viendo los ciclos, los efectos que esta política tienen, que generan, son comunes a los distintos países, y las respuestas populares, resistencias, estallidos, luchas, también son comunes y las podemos identificar en cada uno de los casos, ¿no? Diríamos que ese periodo de profundización del neoliberalismo se va a extender como ciclo hasta fines de los 90. En particular, diríamos que la tendencia comienza a revertirse con la Revolución Bolivariana en el año 1998, y a partir de allí empiezan a sumarse, tras crisis país por país, digamos, crisis neoliberales país por país, la emergencia de gobiernos de carácter nacional popular que van a dar pie a lo que llamamos el segundo ciclo de los gobiernos nacional populares, ¿no? El ciclo de la primera década y media del siglo XXI, el ciclo que recupera las tradiciones nacional populares de las décadas del 40 y del 50 y las actualiza, ¿no? Las ayorna para que den cuenta de las necesidades y demandas de los pueblos de este siglo XXI. Pero allí también, entonces, hay un ciclo común. ¿Por qué hago esta mención larga de cada ciclo? Para que tengamos en cuenta y tomemos en consideración entonces que esto que ya señalaba aquel gran pensador latinoamericano, ¿no? Manuel Ugarte. América Latina puede ser estudiada como una totalidad,
¿no? Y cada momento de la historia, obviamente con sus particularidades, tenemos la posibilidad de verlos como en una clave en común, ¿no? Como si fuera una sola formación económica, social y política. Y eso también implica para el hoy, ¿no? Digámoslo ya, pero nos va a acompañar los 4 encuentros, que la política latinoamericana, la política de cada país latinoamericano, ya no puede pensarse exclusivamente en cada país. Por eso hay tantos cruces cada vez más, ¿sí? Cruces y modalidades de vinculación creciente entre los partidos, movimientos y gobiernos nacional populares de los distintos países entre sí, y al mismo tiempo también de las perspectivas neoconservadoras y neoliberales entre sí, ¿no? Se apoyan mutuamente. Macri, Bolsonaro, Iván Duque, ¿no? Y intentan articular mutuamente la Argentina, Venezuela, Cuba o Bolivia, ¿no? Entonces, los procesos políticos ya no son exclusivamente nacionales, sino que son nacionales con vinculación necesaria con las otras repúblicas latinoamericanas. Digamos, esto también señalémoslo para entender la dinámica que tiene hoy la política en América Latina, ¿no? Otra cuestión que forma parte de las miradas con las cuales iniciamos este seminario es también digamos, la idea, ¿no?, que comparto con ustedes aquí de no podemos pensar en ninguno de los momentos o ciclos de la realidad latinoamericana despegado de la política y la economía internacional. Digamos, durante décadas nos formaron en la idea de que América Latina era como una especie de epifenómeno de lo que ocurría en Europa, ¿no? Éramos como una especie de, digamos, de furgón de cola de lo que pasaba en Europa. Esa mirada, obviamente, es una mirada interesada, ¿sí?, desde nuestras élites, desde las diferentes élites latinoamericanas, y también desde el capital y las empresas y la banca y las organizaciones europeas o norteamericanas. Esa es una perspectiva sesgada. Otra perspectiva sesgada es que tratemos de entender la historia de América Latina solo mirando hacia adentro de América Latina, con lo cual nos perderíamos varias de las razones por las cuales las cosas ocurren aquí de un modo, por la influencia y la vinculación con la política internacional, con la economía internacional, ¿no?, con las sociedades por fuera de América Latina. Digamos, repito, quizás sea una verdad de perogrullo, pero es bueno resaltarlo, que no hay posibilidad de entender América Latina si no se entiende el contexto internacional. La Europa a principios del siglo XX, hoy si no se entiende qué pasa en China, no entendemos qué ocurre con muchas de las cuestiones económicas de América Latina, por ejemplo, ¿no? O sea, no podemos imaginarnos lo que ocurre e imaginar lo que pueda ocurrir si no tenemos presente siempre esa dialéctica entre la perspectiva internacional y nuestras sociedades latinoamericanas. Bien, primer momento hasta allí. ¿Alguien quiere agregar, compartir, para no, digo, en esta primera partecita? Veo que algunos y algunas anotan, otros asienten, otras y otros, pero si hay alguien que ya quiere intervenir, para luego continuar. ¿Está todo claro? ¿Está todo poco claro? Nos pueden pedir la palabra por el chat, Carlos. Pueden pedir la palabra por el chat. Sí, acá veo, acá hay una primera pregunta. ¿Balcanización sería por la guerra de los Balcanes? Sí, Aurora,
Sí, es una palabra que, vieron que las palabras tienen un origen regional y luego se vuelven universales. Pero sí, balcanización es porque por los Balcanes, donde se han conformado, ¿no? Ya después de la Segunda Guerra Mundial, varias repúblicas en un lugar, se aplica básicamente, previo a la Primera Guerra Mundial, era el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y cuando pierde el Imperio Austrohúngaro la Primera Guerra Mundial, empieza el proceso de balcanización. Las regiones del imperio se van separando. Eso terminó recién, fíjense, en 1990, ¿no? Con la última guerra de los Balcanes. Hubo varias guerras ahí. Y por eso se usa ese término. Aquí Federico Kalleger tiene una pregunta. Adelante, Federico. Ahí. La podés hacer también si te desmuteás. ¿Sí? Ahí está. Perdón. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola. Te quería hacer una consulta con respecto a esto de que dijiste que bueno, América Latina funciona en bloque. Con respecto a los matices que pueden ocurrir en cada país, como por ejemplo, si tenemos en cuenta la dictadura en Argentina y la dictadura peruana, que por ahí en Argentina fue mucho más represiva. Es interesante por ahí ver esos matices, analizarlos, o por ahí no es necesario porque está en algo mucho más amplio en los procesos. No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende la pregunta y es una pregunta bien válida. No, los matices son relevantes, son muy relevantes, porque hacen a la especificidad de cada formación social, ¿no? Los matices son relevantes. Y te digo más, eh, vos mencionaste la dictadura peruana. La dictadura peruana y la dictadura son dos dictaduras, de nombre son dos dictaduras, pero son gobiernos que surgen precisamente sin atender al voto popular ni las demandas populares, ¿no? Con diversos grados de represión. Pero la perspectiva que tiene la dictadura que nace con Velasco Alvarado en 1968 no tiene nada que ver con la dictadura de Onganía, que está al mismo tiempo en la Argentina y que luego deriva en la última dictadura, ¿no? Precisamente la dictadura peruana es una dictadura nacionalista, orientada al bloque soviético en ese momento, y con una reforma agraria importante. Mientras que la dictadura de Onganía es una dictadura profundamente capitalista, ¿no? Muy conservadora, muy represiva y muy volcada a la doctrina de la seguridad nacional. Esos son los matices, obviamente, ¿no? Justo vos diste en el clavo en un matiz que no es menor. Ambas son dictaduras, pero no lo son de la misma manera. Aquí, Catriel. Yo tengo una duda. Está atado un poco a la pregunta anterior, porque vos marcás, bueno, como en conjunto las dictaduras que responden a la doctrina de seguridad nacional, digamos, todo lo que va del 55, 59, 62, 66 y todo el choclazo. Pero como que atarlas todas a lo mismo, no sé si es como para generar, digamos, como un gran bloque de análisis en esta periodización, o vos encontrás un montón de similitudes, porque yo, digamos, no sé, algunas las enmarco como Estado burocrático autoritario, también que es como un concepto de análisis, y otras van más, por ejemplo, que fue la última, más para un lado de la tecnocracia. Por eso, más que nada, si es como como un bloque que vos haces de análisis, o encontrás un montón de similitudes en cada una, para, digamos, atarlas. Mirá, ahí vos haces mención, está muy buena la pregunta. Vamos a ver ese tema en particular, pero la respondemos ahora. Cuando vos analizás la conformación de las dictaduras de la doctrina de la seguridad nacional, todos sus gestores, digamos, tus hacedores, esos generales, almirantes, brigadieres, fueron formados en la misma lógica de la seguridad nacional, precisamente, heredera de la seguridad hemisférica, la mayoría de ellos en la Escuela de las Américas, ¿no? O sea que ideológicamente y políticamente son dictaduras que comparten
totalmente su perspectiva con respecto a la sociedad capitalista, su perspectiva hemisférica, su perspectiva en relaciones internacionales y su alineamiento con los Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, es necesario verlas como una cuestión en común porque además compartieron inclusive los procesos represivos. Ahora, dentro de cada dictadura, cuando vos analizás qué hacen o qué no hacen, ahí lo que vos señalaste con respecto a, por ejemplo, la categoría gobierno burocrático autoritario, ¿no? Que es una categoría que desarrolló O'Donnell allá por la década del 70, ¿no? Guillermo O'Donnell. Pero es una categoría que él desarrolla para explicar el funcionamiento del Estado. Digamos, no haciendo referencia al proyecto global de la dictadura. Por eso, a veces hay ciertos debates y discusiones con respecto a cuando se arranca con definir a las dictaduras como gobiernos burocráticos autoritarios, en realidad estás haciendo no vos digo esto, en términos generales. Sí, entiendo. Se hace un análisis que, dicho así, si son solo gobiernos burocráticos autoritarios, le bajás el precio a lo terrible de las dictaduras, ¿no? Okay. Son dictaduras terroristas basadas en la doctrina de la seguridad nacional que hacen funcionar al Estado en términos burocráticos autoritarios, ¿no? Ese es el encuadre que me parece que hace O'Donnell, ¿no? Que es correcto. ¿Qué quiere decir burocrático autoritario? Quiere decir que está en manos de una dictadura que lleva adelante, que cree que el Estado debe recuperar sus capacidades burocráticas, ¿no? Que veremos cuáles son, ¿no? Pero que son todas de carácter neoconservadoras o conservadoras, ¿no? En ese sentido. Y hay además ahí otro proceso que lo veremos también, que hoy lo aplicamos a las empresas, ¿no? Pero las dictaduras inauguran también un proceso de captura del Estado, ¿no? Las dictaduras militares capturan al Estado. Los generales son ministros. No es que hay una dictadura que pone de vuelta a los civiles, sino que son dictaduras que se hacen cargo de la conducción del Estado, ¿no? Entonces, por eso también les cabe la definición de burocrática. Bien. Ahí preguntan, estoy mirando, si me olvido de alguien del chat, me avisan. Marcos Isla Bursés dice, está bien lo que dice, ¿dónde queda el concepto de independencia de los países de América Latina? Las celebraciones y al final quedamos todos balcanizados, ¿no? Me refiero a las celebraciones de esa independencia, a las fiestas patrias, a las que los latinoamericanos somos tan proclives. Bueno, claro, Marcos, visto desde hoy, ¿no? Ahí yo veo a Gustavo, ahora te doy la palabra, Gustavo. Visto desde hoy, podemos tener cierta mirada, digamos, como la que tenés vos con respecto a qué pasó con el proceso independentista, ¿no? Los y las líderes y las lideresas que lucharon por la independencia de los países latinoamericanos pensaban en un proceso de construcción colectivo de América Latina. Lo que ocurrió en el trayecto, esto que vos decís hoy, ¿por qué hoy quedamos todos balcanizados? Lo que ocurrió en el trayecto que va desde 1830 a 1880 fue precisamente que cada élite regional de América Latina, cuando digo élite digo en general, o bien élites portuarias, como en el caso de Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Guayaquil, Veracruz, élites portuarias, o élites terratenientes, como en el caso de la Pampa Argentina, o las plantaciones brasileñas, o las plantaciones mexicanas o guatemaltecas. Cada una de las élites se construyó un país para ella misma, ¿no? Entonces, ese sueño inicial que compartieron San Martín, Bolívar, Sucre, Monteagudo, Juan Azurduy, ese sueño inicial
de una nación unificada, de una confederación, se fue torciendo, se fue modificando por la articulación entre las élites y las potencias europeas. Hubo ahí una relación clave entre, particularmente Gran Bretaña en ese periodo. Gran Bretaña se encargó puntualmente de ayudar y tratar de imponer en todas las regiones de América Latina la conformación de varios países, que es la misma política que Gran Bretaña llevó a cabo en Europa en ese momento y en todos los lugares donde estuvo, ¿no? En todos los lugares donde estuvo, profundizó la separación entre países para mejor, ¿no?, tratar con cada uno por separado. Esto claramente es así. Pero no era el proyecto inicial. Si vos lees las proclamas, las cartas, ¿no?, lo que planteaban los líderes continentales de la independencia, hablaban siempre de América, ¿no? San Martín, cuando tuvo que poner un nombre al ejército, no le puso ejército argentino, ni ejército chileno, ni ejército peruano, le puso ejército de los Andes, porque él pensaba que ese ejército, y de hecho así ocurrió, iba a estar conformado e iba a liberar a todo aquello que estaba vinculado a los Andes, que como todos sabemos va desde Venezuela hasta la Patagonia, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ocurrió verdaderamente. No es que no es una cuestión, digamos, que está en el ADN latinoamericano, sino que es una cuestión que tiene que ver con las alianzas y articulaciones entre las élites, sus intereses económicos y los intereses de las grandes potencias. Gustavo, veo tu manito. No, yo quería, bueno, ustedes lo explicaron mejor en grande, pero a mí siempre me gusta contar lo que pasa en lo micro, en lo cotidiano del barrio. Y es como que lo que vos estás diciendo y lo que preguntó el otro pibe también se concreta en la realidad cotidiana. Porque yo siempre pongo en discusión esas charlas con mis compañeros de trabajo el tema de la unidad latinoamericana, la unidad estratégica o por la conveniencia económica, por ejemplo. Y mis compañeros, que son argentinos, tienen un odio, ahí, no todos, pero la mayoría de ellos tienen un desprecio por los chilenos, los bolivianos, y tienen como una especie de lista de por qué no unirnos a Bolivia. Lo que quería decir es agregar a que ese mensaje que viene de 1830 está actualmente vivo. Y estoy impresionado porque ustedes están tocando ese tema y lo quería comentar porque es algo que no puedo creer que haya perdurado tanto tiempo. Eso es lo que quería agregar, porque en los micro, digamos que es un resumen de lo que pasa con nosotros arriba y por qué estamos separados. Eso nada más quería agregar. Buenísimo, Gustavo. Lo que vos señalás es tal cual. Lo que nosotros tenemos que tratar es, obviamente, de entenderlo, ¿no? Claro. Y para entenderlo, y lo vemos cotidianamente, claro que lo vemos en la verdulería de la esquina, en la charla de los vecinos, todos vemos esa perspectiva desconfiada, esa perspectiva de rechazo, inclusive, ¿no? Racista, ¿por qué no señalarlo también? Xenófoba, ¿no?, que no es exclusiva de nuestro país, de América Latina, sino que forma parte de una construcción cultural que ha sido alentada, ¿no?, desde la formación, desde la educación, obviamente que sí, desde los mitos fundacionales de cada país, ¿no? Porque esto que pasa con la Argentina, Bolivia o Paraguay, pasa con Brasil, Paraguay o Perú, pasa entre Perú y Ecuador, pasa entre México y Guatemala, entre Honduras y El Salvador, ¿no? No sabía. Sí, en cada una de esas regiones hay, ¿no?, hay miradas de, digamos, despectivas con respecto a la otra nación. Esto hay que entenderlo y analizarlo en perspectiva histórica también, ¿no? Esto tiene que ver también con la construcción cultural que se da en América Latina, sobre todo a partir de fines del siglo XIX, cuando en América Latina arriban, y esto ya forma parte también del encuentro de hoy, ¿no? Está muy bueno que lo hayas planteado, Gustavo,
arriban las miradas cientificistas, positivistas y neodarwinistas a nuestro continente. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestras élites entre 1880 y 1900 constituyen, se forman los sistemas educativos, se fundan los principales periódicos, ¿no? Y esa articulación entre los sistemas educativos y los medios de comunicación se hacen bajo el paraguas o bajo la perspectiva del cientificismo positivista. Por ejemplo, los chicos, los pobres nativos que se llevan a estudiar al Museo de la Plata, que los trataban como... Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para que tengan lo que ocurrió con los pueblos mapuches en la Patagonia, como, bueno, varios de ellos, muchos de ellos fueron asesinados, otros fueron expulsados, otros fueron capturados, ¿no? Bajo este concepto cientificista de pertenecer a razas que no, el concepto de raza también es un concepto cientificista, y pertenecer a razas que no podían ser integradas a la sociedad civilizada. Esta idea que en Argentina planteó Sarmiento, pero que no es una idea argentina, es una idea francesa, inglesa y alemana, y que en América Latina se difundió en nuestro país a partir de la llamada generación del 80, en Brasil con los fundadores de la vieja república, ¿no? Y la antropología brasileña, muy racista también, en México con el grupo de los científicos, que eran quienes orientaban al presidente Porfirio Díaz, que es como una especie de Julio Argentino Roca mexicano, ¿no? Y así en cada país de América Latina se constituyó este pensamiento que postulaba que el problema, este es un tema central de nuestra conformación social hasta hoy, que el problema de los países de América Latina era su propia población. Digamos, y este es un tema tan hondo como eso. El problema del atraso eran los pueblos originarios. El problema de las dificultades para poder ser como Europa, ¿no? Ese mito de las élites latinoamericanas, eran los pueblos originarios, los mestizos, las mestizas y los afrodescendientes, ¿no? El problema es que esas poblaciones son la mayoría de los pueblos de los países de América Latina. Entonces, tenías élites que pensaban, en México, por ejemplo, para los científicos, el gran problema de México en 1890 era la cantidad de indígenas que tenía México. Obviamente que era un problema irresoluble de esa lógica, ¿no? En la Argentina ese problema, entre comillas, se resolvió del modo más cruel, pero porque no era la mayoría. En Brasil, por ejemplo, el problema de la negritud, problema siempre entre comillas, que planteó la antropología brasileña a principios del siglo XX. Un gran antropólogo, Lacerda, un gran antropólogo porque era muy conocido, pero la verdad que era una persona terrible, del Museo de Ciencias de Río de Janeiro, planteaba en 1911 que, y lo dijo en el Congreso Internacional de la Raza en Londres, en 1911 se hizo un Congreso Internacional de las Razas en Londres, no en la Alemania nazi, en Londres, donde este antropólogo brasileño planteó, que fue el único latinoamericano allí presente, planteó que el problema de Brasil era la población afrodescendiente, y que el problema era que era el 50% de la población. Entonces allí también planteó que el problema se iba a resolver en un siglo, porque como era una raza inferior y la raza blanca era superior, finalmente en el transcurso de 100 años Brasil se iba a emblanquecer. Bueno, el señor se equivocó, obviamente, ¿no? Pero esa era la ciencia latinoamericana de ese periodo. Ojo, lo que estoy diciendo no era la opinión, no era tomado como una opinión de un periodista de un medio de comunicación. Era la opinión de la ciencia, era la opinión de la Academia de Ciencia Brasileña, era la opinión del Museo de Historia Natural de La Plata. Entonces, esa perspectiva del positivismo eurocéntrico
tiñó toda la educación y, y todos los medios masivos en nuestra América Latina. Y entonces reconstruyó una división en castas, una mirada racista, una mirada racial, que los libertadores y las libertadoras de la independencia no tenían, porque no existía el positivismo neodarwinista. Cuando uno lee y relee al cura Hidalgo, a Morelos, al cura Morelos, las proclamas de Castelli, ¿no? Cuando uno lee las proclamas de Artigas, las de San Martín, las de Bolívar, las del Mariscal Sucre, los proyectos de Monteagudo, uno lee los líderes y las lideresas de la independencia, está ausente el tema racial, salvo para plantear la igualdad absoluta. No está presente la discriminación racial. Eso se fortalece y se desarrolla por el rol que tiene la ciencia que adopta, la ciencia positivista que adoptan las élites en nuestra América Latina a fines del siglo XIX y que es funcional a su proyecto político. Porque si la ciencia lo dice, entonces es válido perseguir a los pueblos originarios, perseguir a los afrodescendientes, construir un sistema legal que prohíba, por ejemplo, como en Brasil, o como en México, que voten los indígenas y los mestizos, o los negros ex esclavos. Entonces ahí hay una asociación muy fuerte en América Latina entre la política de las élites y el modelo científico positivista de fin del siglo XIX, y que obviamente eso permea hacia el conjunto de la sociedad, ¿no? Porque cuando todos nosotros nos ha ocurrido, a todas nosotras nos ha ocurrido alguna vez subirnos a un taxi y escuchar al tachero que tiene la mirada que tenía el antropólogo brasileño de 1911. Y uno dice, pero no es la élite. No, claro, no es la élite, pero la ideología dominante es la que la élite desplegó durante décadas, ¿no? Contra eso tenemos que batallar, pero no es tan fácil, porque está todo un sistema mediático, educativo, constituido de un modo. Se nos cuela el racismo decimonónico y el actual por todos lados, ¿no? ¿Alguna otra? A ver, acá tengo. Aquí dice Julio Zabaljauregui. A ver, ¿qué? Antes tengo una mirada del Prado. Marcelo me dice, no se olvide de Belgrano, el rol que jugaron las burguesías nacionales contra la idea de la patria grande. Bueno, eso lo hemos señalado, en la medida en que se fortalecen las élites nacionales, la idea de patria grande se va deshilachando, ¿no? Se va perdiendo. Maximiliano Bender nos dice, los civiles también ocupan muchos importantes espacios de gobierno entre las dictaduras. Sí, es cierto, Maximiliano, no son los que deciden, pero sí ocupan muchos espacios los civiles en las dictaduras de la doctrina de seguridad nacional, sobre todo en áreas más vinculadas a la economía, pero hay, obviamente, la derecha civil tiene su lugar también en esas dictaduras. Julio Salvajori, que nos dice, es interesante lo que está pasando al sur de América Latina, los movimientos de pueblos originarios proponen pensar a la cordillera en el mismo sentido que Carlos rescata de San Martín, no como barrera, sino como una gran continuidad socioambiental, dice los pueblos mapuches centro y sur de Chile. Ahí hay todo un desafío, que bien que lo señala Julio, ¿no? Que es un desafío no solo para el sur de América Latina, sino que es un desafío para América Latina en su conjunto, ¿no? Cómo aceptar, no tolerar, que es una palabra, ¿no? Sino aceptar la existencia de los pueblos originarios y sus propuestas y demandas, ¿no? Y cómo trabajar para que esa heterogeneidad permanezca, pero a la vez no tenga el trato de las minorías excluidas. Entonces ahí hay todo un desafío. Ahí hay que ver la punta que desplegó Evo Morales y el MAS, ¿no? En la conformación del Estado Plurinacional de Bolivia. Eso lo vamos a ver porque es toda una arquitectura estatal
pensada desde la aceptación de las naciones originarias, ¿no? Luciana Mariana dice, Bolivia con Chile por haberse sacado el acceso al mar, el conflicto entre Bolivia y Chile, sí, luego de la guerra del Pacífico, allá por 1880. Y dice Catriel, tampoco están pasadas, dice, en la actualidad el propio Bolsonaro afirma que los negros son una raza inferior. Sí, Catriel, lo hemos escuchado, ¿no? Bueno, yo tengo una opinión muy personal sobre, bueno, todas las opiniones son muy personales. Yo creo que Bolsonaro es una persona que está demenciada, que está ahí porque es la derecha, y la derecha no se pega un tiro en el pie, pero me parece que es una persona que está demente, que está fuera de sus cabales, ¿no? Pero lo he escuchado en la campaña electoral. Cuando yo seguía la campaña electoral de Bolsonaro y tenía el 8% de intención de voto y decía que los negros no servían ni para reproducir, así lo dijo textual, yo pensé, bueno, este hombre nunca va a ganar una elección porque Brasil tiene la mitad de la población mestiza, más de la mitad de la población negra y mestiza, y ganó la elección. A veces se nos queman las enciclopedias. Bien, a ver qué más. Veo una manito de luz. Lucía Yáñez levantó la mano para... Sí, ahí, justo iba para allá. Ah. A una cara, hoy mencioné algunas caras conocidas, una querida amiga Lucía, que la veo aquí presente, y levanta la mano. Hola, Siapi. Hola, ¿qué tal? Primero un gusto siempre escucharte, para mí un amigo, un gran compañero. Y la verdad que yo he charlado mucho con Carlitos de muchos de estos temas. Hoy un ratito se me perdió la conexión, así que por ahí alguna pregunta que tengo ganas de hacerte, que en algún momento no hemos charlado, pero que me parece como muy interesante tu opinión en relación a esto, que tiene que ver con... La otra vez leía como un texto de la Revolución de Mayo, creo que era de Galasso, que hablaba un poco de que en la Revolución de Mayo en realidad no había habido como una voluntad separatista en relación a los españoles. Y después empecé un poco a preguntarme algo que a mí me obsesiona bastante, que tiene que ver con el ser nacional, digamos, en qué momento se va empezando a conformar esa idea de ser nacional y cuál es, ¿no?, el proceso o la idea de ser nacional que realmente tenemos nosotros como argentinos, siendo un país que se conformó básicamente por la inmigración europea. Entonces quería preguntarte ahí, digo, en términos no solo del ser nacional argentino, sino de la concepción del ser latinoamericano, de la patria grande, pero ¿cuándo vos creés que empezó a conformarse esa idea, esa idiosincrasia? ¿Y cuáles son los puntos fundamentales que hoy podríamos rescatar del proceso del ser nacional argentino y de la América Latina en general? Gracias, Lucía. Qué buena pregunta, y has pegado una pregunta justa, súper, que me da pie para avanzar también lo que teníamos previsto hoy. Primero, ¿no? La cuestión en Argentina, y no la Revolución de Mayo. Como bien señalás vos, ¿no? Norberto Galasso, que es un maestro para muchos y muchas de nosotros, él señaló correctamente, a mi humilde opinión, que la Revolución de Mayo no fue, en general la revolución independentista en América Latina, en principio no fue una revolución contra los españoles, ¿no? Porque bueno, entonces, ¿qué hacían Domingo Mateu en la primera junta de gobierno? Que era español. ¿Qué hacían los americanos comandando los ejércitos que luchaban contra los americanos? En el Alto Perú, los generales del Alto Perú que luchaban contra Belgrano eran americanos. ¿Y qué hacían los capitanes, generales españoles o hijos de españoles que luchaban en los ejércitos patriotas? San Martín mismo luchó más de 20 años por España y de golpe, ¿qué pasó? Se golpeó la cabeza y se volvió anti-español. Entonces allí hay que señalar lo que señala Norberto Galasso con abundante documentación, que la independencia en realidad fue un proceso de lucha contra el absolutismo monárquico. O sea, contra el absolutismo monárquico, que era un modo de funcionar totalmente minoritario y autoritario. ¿Qué compartían los
los revolucionarios de América Latina con los de España. Lo mismo, el ideal de gobiernos basados en la soberanía popular, ¿no? Esta me parece que es la primera gran definición y que realmente explica mucho más que la historia mitrista que nos decía que la Revolución de Mayo era un intento por abandonar a España de la mano de Gran Bretaña. Claro, a Mitre le convenía esa historia, ¿no? Que Gran Bretaña fuera la hermana de la independencia argentina. Eso, el primer punto. ¿Cuándo comienza a definirse una mirada nacional? Y yo diría, es muy difícil ponerle un año, obviamente que no, pero sí, para el caso de la Argentina, es claramente el gobierno. Bueno, hay una tradición, ¿no? Una tradición, la tradición artiguista, la tradición federal, es la tradición que lleva en su seno la idea de una nación, de construir una nación, y no la idea de construir un puerto, que era la lógica de Rivadavia en adelante, ¿no? En el origen, en la misma Revolución de Mayo, están los problemas que tenemos hasta hoy. Parece increíble, pero es así, ¿no? En la semilla de la revolución están varios de los problemas que hoy tenemos. Cuando lo vemos a Larreta en Cava, yo lo veo a Rivadavia. Es como, ¿no? Y sin salvar ninguna distancia, porque Rivadavia era una bestia, con perdón de las bestias. Así lo definía San Martín. Pero volviendo al tema, en el federalismo está la semilla de la idea de construir una nación confederada, ¿no? Una sola nación confederada. Cuando digo en el federalismo, digo, y eso se va a fortalecer en el periodo rosista. Rosas, junto con los caudillos del interior, y junto hasta el momento del parteaguas de Caseros y luego de Pavón, pero Rosas y Urquiza, junto con otros caudillos federales, van a ser quienes sostengan la idea de una nación, la idea de pertenecer a una nación distinta de las otras naciones, y a su vez formando parte de la nación latinoamericana. Yo los entraré ahí, décadas de 1840, 1850, allí está la idea de una nación que luego, que tiene un origen federal, tiene un origen, y que luego se va a ir pervirtiendo, corriendo, cuando la derrota del proyecto federal, a partir de Pavón, le dé pie a la élite terrateniente de la mano del mitrismo, que va a pensar un país, no una nación. Yo siempre hago esa distinción entre lo que es una nación y lo que es un país. El mitrismo tiene un proyecto de país, asociado y aliado a Gran Bretaña. Y un país no necesariamente necesita una cultura nacional, una mirada nacional. Un país es un territorio que está ahí, ¿no? En cambio, una nación requiere, ¿no? una cosmovisión compartida, ¿no? Aunque sea heterogénea, pero compartida, que nos reconozcamos como parte de algo mayor, ¿no? Ahora, ¿cuándo comienza? Porque este proceso que vemos en la Argentina lo vemos también en otros países de América Latina. ¿Quiénes son los que comienzan a plantear que esta división entre repúblicas y entre países son dañinas y van contra la posibilidad de una América Latina mejor? Esto se va a dar básicamente, primero, bueno, en algunos que mencioné, ¿no? En la independencia, Monteagudo, Castelli, Rodríguez, pero los que van a retomar y van a darle un formato más categórico al tema de la nación latinoamericana, a conformar un ser nacional latinoamericano, son básicamente José Martí, el líder de la liberación cubana de España, allá en la década de los 80 y los 90 hasta su muerte, ¿no? en batalla. Pero José Martí, que es un gran periodista, un gran escritor, un gran poeta y un gran libertador, entre 1880 y 1890, es quien va a darle en sus trabajos, va a retomar la idea de una América Latina común, ¿no? José Martí escribía en La Nación, en la Argentina, escribía en el Mercurio, escribía en los diarios de Nueva York, escribía en toda América Latina,
era un hombre muy respetado, enormemente respetado en sus afirmaciones. Era diríamos hoy, latinoamericanista convencido ya en 1870, y era tan respetado, mira, para que tengan una idea de lo que significaba José Martí, que fue el representante delegado consular, o sea, representaba a la Argentina, Uruguay y Paraguay en Estados Unidos. Era como el embajador de Argentina, Uruguay, los 3 países le daban a él la potestad de ser embajador en Nueva York, ¿no? Sin ser argentino, sin ser uruguayo y sin ser paraguayo. La dimensión de José Martí, ¿no? José Martí escribió textos maravillosos, Mi raza, ¿sí? Donde él explica y muestra el tema. Él está convencido que no hay razas, así lo dice en el texto, ¿no? Después escribe Mi raza, Nuestra América, donde desarrolla las ideas de una América Latina común, ¿no? y las ideas de batallar contra las ideas y perspectivas eurocéntricas. Esa es una mirada clave, la de Martí, por eso está incluido en la bibliografía de este primer encuentro. Otra mirada clave de la misma época, que tuvo una enorme repercusión en América Latina y una mínima repercusión en la Argentina, porque la élite lo declaró un maldito, ¿no? Como dice Galazo en algunos de sus textos, fue Manuel Ugarte. Manuel Ugarte, que es un poquito posterior a Martí, ¿sí? Es un autor argentino que surgió en el Partido Socialista de la Argentina, del cual fue expulsado porque empezó a hablar de la nacionalidad latinoamericana, ¿no? Y la idea de nación iba en contra del internacionalismo socialista. Así que en 1913 lo expulsaron, pero Manuel Ugarte recorrió toda América Latina dando conferencias, 1905, 1910, 1915, 1920, dando conferencias donde explicaba la necesidad de unir a América Latina y las consecuencias de la dispersión de las repúblicas latinoamericanas, ¿no? Sus textos reunían a miles de personas en los teatros de América Latina, donde él iba a explicar sus posiciones. Tuvo mucha influencia en la Revolución Mexicana, también. Tuvo mucha influencia en Nicaragua, en Cuba, y terminó sus días ya muy grande como embajador del primer gobierno de Perón en Nicaragua y en Cuba, precisamente por el respeto que le tenían en América Central a sus posiciones latinoamericanistas, ¿no? Estamos hablando de 1946, 47. Pero Manuel Ugarte es otro de los promotores digamos, si tuviéramos que imaginar un ser nacional latinoamericano, ¿no? Y otro promotor con otra corriente de pensamiento es Carlos Mariátegui, ¿no? Carlos Mariátegui, que proviene más desde el marxismo, pero que hace un intento enorme por latinoamericanizar el marxismo, ¿no? Mariátegui es un marxista, pero no piensa que las modalidades alemanas sirvan automáticamente en el Perú de 1920. Mariátegui es contemporáneo de Manuel Ugarte, ¿no? Y una de sus obras claves, que son los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, allí él plantea que el socialismo surgió en América Latina antes que el marxismo, en el Imperio Incaico, y entonces vincula las posibilidades de reconstruir América Latina desde los pueblos, de las experiencias socialistas de los pueblos originarios, ¿no? Es toda una mirada que fue muy importante en la conformación del latinoamericanismo en las décadas posteriores. Desgraciadamente Mariátegui muere también muy joven, pero su obra tuvo una enorme repercusión, ¿no? Me parece que esos son como habrá otros, bueno, obviamente que también debemos mencionar argentinos como Jauretche, Arturo Jauretche claramente, cuando escribe para Argentina y para América Latina, ¿no? Sobre todo sus reflexiones sobre la colonización pedagógica y el rol de los mecanismos. Jauretche era un gramsciano sin saberlo, ¿no? Y
su mirada se ajustaba mucho más a nuestra realidad latinoamericana que la de Gramsci, que también ha dado muchos frutos, ¿no? Pero bueno, Gramsci escribió en Italia y Jauretche escribía en Lincoln o en Montevideo o donde pudiera. Así que Jauretche también forma parte de esta construcción, ¿no? Sobre todo, ya te digo, en los aspectos, ¿no? Cuando escribe sobre la colonización pedagógica, sobre el rol de la escuela y de los sistemas educativos, ¿sí? Es muy profundo, ¿no? La academia, por supuesto, lo trata siempre como un ensayista, como si fuera, ¿no? Porque para la academia Jauretche es un ensayista y Sarlo es una científica. ¿Sí? Bueno, vaya a la academia donde quiera ir, nosotros vamos para el otro lado. Así que también toman en cuenta esa perspectiva. Y luego, ya digo, un poco más, mucho más acá, luego del primer ciclo nacional popular que teníamos para charlar hoy, luego del primer ciclo nacional popular, década de 40 y 50, luego de ese ciclo va a aparecer la primera gran teoría latinoamericana sobre qué es la teoría de la dependencia, ¿no? A principios de la década del 60 surge la teoría de la dependencia que retoma, ¿no? Retoma a Martí, retoma los enunciados de Martí, de Ugarte, ¿no? de Mariátegui, y constituye una teoría propia, nuestra, ¿no? Para explicar que ya no se basa en la raza, no se basa en la religión, no se basa en el mestizaje, sino que se basa en entender la lógica dependiente de las economías latinoamericanas en relación a Europa y los Estados Unidos, ¿no? La teoría de dependencia es que aún hoy está vigente con todos los ajustes que se le puedan hacer, ¿no? Es una verdadera teoría latinoamericana que ha dado enormes frutos de análisis y que explica en términos económicos nuestra situación de debilidad estructural, digamos, ¿no? Un poco ese sería el recorrido, Lucía, de esta formación yo diría, de una conciencia nacional y de una conciencia latinoamericana, que no son obviamente excluyentes. No son excluyentes. En América Latina, en los proyectos populares, nada es excluyente. Esa es la gran fortaleza que tienen, y por eso las élites siempre proponen la división, ¿no? La exclusión, la separación, los cajoncitos de ideas, de teorías. Nuestra mirada es siempre incluyente, nunca excluyente, ¿no? Entonces, no es incompatible ser nacionalista con ser, en los proyectos nacional populares, ser nacionalista con ser latinoamericanista, ¿no? Son perfectamente compatibles, no es una cosa o la otra. Pero eso hay que trabajarlo, obviamente, también, ¿no? Bien. Ahí también, bueno, hay un mensaje de Julio Saberjauregui: Roca construye un concepto de indio como ladrón, asesino, salvaje, haragán. Sí, los discursos, Roca y todos sus acompañantes, digamos, y los medios masivos de la época, ¿no? Que salvo excepciones se alinearon todos en la lógica de construir un salvaje, ¿no? Esto es muy importante en nuestra historia, la construcción del otro y de la otra, en términos mediáticos, que hoy está tan presente también. Aquí Marcos Isla dice: trabajo en medio de comunicación, aquí en Provincia de Buenos Aires. Todos los días escucho a mis colegas expresiones discriminatorias naturalizadas por el sentido común, sí, hacia los vecinos latinoamericanos. Bueno, es toda una tarea que tenemos, Marcos, sobre todo si estamos en un medio de comunicación, ni hablar, ¿no? Luis dice también el papel de San Martín y Belgrano, sí, que son claves. Aquí Catriel Ungaro dice: la construcción del ser nacional es una retroalimentación de las experiencias populares y la implantación de una élite local criolla. Es difícil definir si fue primero el huevo o la gallina, a mi entender. Sí, bueno, es una mirada
interesante la tuya también, Catriel. ¿Sí? Es difícil ahí trabajar cómo se origina, ¿no? Bueno, y ahí, gracias Lucía por el mensaje. Bien, cuánta participación, qué bueno, y cuántos aportes también, qué bueno. Entonces, vamos a tomarnos estos últimos, si les parece bien, los últimos 15 minutos, porque después viene el partido de la selección que no tenía yo en mi registro. Pero bueno, la realidad existe. A partir de la pregunta de Lucía, bueno, pude trabajar un poco la mirada de latinoamericana, los inicios de la mirada latinoamericana, ¿no? Los que mencionaba de Martí, Ugarte, Jauretche, Scalabrini, en oposición al cientificismo positivista, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos señalado. Entonces me quiero tomarme estos 15 minutos para dejar planteado, lo podemos retomar el próximo encuentro, pero dejar planteado el primer ciclo nacional popular, ¿no? Digamos, el primer ciclo latinoamericano nacional popular. Si yo les digo, en Brasil, el gobierno de Getúlio Vargas estuvo a cargo del Estado entre 1930 y 1954, 24 años, con un pequeño interregno de 4 años que perdió una elección, ¿no? Que no podía presentarse. Pero si les digo la Argentina, sabemos todos y todas, entre 1946 y 1955 estuvo el gobierno de Juan Domingo Perón. En Bolivia, entre 1952 y 1958, gobernó el Movimiento Nacional Revolucionario de Paz Estenssoro. En Guatemala, entre 1948 y 1954, gobernó Arévalo y Arbenz, ¿no? Gobernaron José Arévalo y Arbenz, también un gobierno nacional popular. En México, entre 1934 y 1940, gobernó Lázaro Cárdenas. Digamos, en Ecuador gobernó Velasco Ibarra en ese mismo periodo, ¿no? De todo, digamos, y además, bueno, señalemos también, no gobernó, pero fue un líder fundamental hasta su asesinato en 1948, Gaitán en Colombia, que representaba los valores nacional populares, ¿no? Y que fue asesinado y dio origen a la guerra civil que todavía hoy destroza al pueblo colombiano. Lo que quiero señalar es que entre 1930 y 1960 se despliega en la mayoría de los países de América Latina el primer ciclo nacional popular, ¿no? ¿Qué tienen en común Getúlio Vargas, Juan Domingo Perón, Velasco Ibarra, Lázaro Cárdenas, ¿no? Tienen en común, primero, que tienen una respuesta política y económica para la crisis de la lógica liberal que se dio en América Latina con la crisis del 30 y la Segunda Guerra Mundial. O sea, esos 15 años, recuerden ustedes que cuando comienza a salirse de la crisis del 30, se desata la Segunda Guerra, que genera similares efectos, ¿no? Entonces, hay 15 años en que América Latina está en una, y sobre todo sus élites, no logran articular una respuesta económica y política a la crisis y a la guerra. O sea, hay una crisis tanto económica como una crisis de conducción política. Lo primero que podríamos decir de Perón, de Cárdenas, de Vargas o de Paz Estenssoro en Bolivia es que tienen una respuesta política y económica a esa situación crítica para América Latina, ¿no? Al colapso liberal se le opone el surgir de una perspectiva nacional y popular. ¿Qué características tiene esta propuesta que comparten con sus particularidades los gobiernos nacional populares, ¿no? La primera es que tienen una perspectiva de mayor autonomía internacional.
de mayor soberanía política y económica. No es solo el peronismo, ¿no? Con la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. La independencia económica y la soberanía política son una característica de los gobiernos de este primer ciclo. A las pruebas nos remitimos. Lázaro Cárdenas expropia el petróleo en 1938. La primera expropiación de petróleo de la modernidad la va a llevar a cabo Lázaro Cárdenas, que expropia sin indemnización todos los activos petroleros de las empresas norteamericanas y británicas. Vaya pequeña expropiación que se mandó Lázaro Cárdenas, creando Pemex, Petróleo de México, Petróleo de México, la primera petrolera nacional después de YPF, ¿no? Entonces, eso lo podemos señalar también con Getúlio. Getúlio Vargas crea Petrobras, la empresa petrolera brasileña que todavía existe, ¿no? Precisamente para tener el monopolio de la producción petrolera en el Brasil. El peronismo al mismo tiempo expande YPF, ¿no? Y reduce en el mercado de la Argentina la presencia de las petroleras inglesas y norteamericanas. O sea, podemos, en esta lógica, ¿no? ¿Qué comparten en términos económicos de este intento de profundizar la soberanía económica, ¿no? Diríamos hoy, en los términos de la actual teoría de la dependencia, de desconectar las economías latinoamericanas de las empresas transnacionales. Otro ejemplo, Perón nacionaliza los ferrocarriles en 1948, Lázaro Cárdenas nacionaliza los ferrocarriles mexicanos en 1937. Lo único que los diferencia en eso es que los ferrocarriles mexicanos eran norteamericanos y los ferrocarriles argentinos no eran argentinos, eran británicos. Y hay una serie de nacionalizaciones. Bueno, Getúlio Vargas también nacionaliza, por ejemplo, la producción de álcalis, la producción de cemento, la producción de cal, la producción de materiales de la construcción, ¿no? Entonces, en el caso de Bolivia se nacionaliza la extracción minera. El gobierno de la Revolución Nacionalista de Paz Estenssoro nacionaliza la extracción minera. O sea, en parte, estos gobiernos, la búsqueda de mayor independencia económica, mayor autonomía económica, que significaba, obviamente, mayor soberanía política, ¿no? En relación al contexto internacional. ¿Qué otros aspectos tienen en común? Lo que hoy llamamos la ampliación de derechos, ¿no? Son gobiernos que buscan ampliar, ¿no? Que proponen ampliar los derechos. ¿Por qué proponen ampliar los derechos? Porque son gobiernos de base eminentemente popular. Todos los líderes nacional populares accedieron al poder a partir de la votación. Por lo tanto, y su soporte político, en el caso del varguismo, en el caso del peronismo, o en el caso del Movimiento Nacional Revolucionario de Bolivia, fueron los obreros y las obreras, los y las trabajadores y trabajadoras. Pero en el caso de México, por ejemplo, o de Jacobo Arbenz, fueron los campesinos y campesinas. Entonces, hay movimientos nacional populares de base obrera y hay movimientos nacional populares de base campesina. ¿Y qué ocurre con estos gobiernos? Tienen que responder a estas bases. Esta dialéctica entre bases populares y gobierno popular es lo que explica, ¿no? el sostén de los gobiernos nacionales populares. Sin esa base popular campesina, Cárdenas no podría haber expropiado el petróleo, porque ¿quiénes son los que más apoyaron y salieron a las calles y aportaron para defender la expropiación? Del campesinado mexicano. Entre el ascenso de Cárdenas al gobierno y la expropiación petrolera, ¿qué pasó? Y se distribuyeron casi 20 millones de hectáreas en la reforma agraria más grande de América Latina hasta hoy. Eso hizo Cárdenas, ¿no? Distribuyó la tierra que la revolución había planteado que la iba a distribuir y nadie la distribuía.
Entonces ahí hay un soporte. ¿Por qué pero a Perón lo sostienen los y las trabajadoras? Bueno, porque hay toda una legislación laboral y social que le da respuestas negadas durante décadas a los y las trabajadores, ¿no? Hoy hablábamos de lo micro, ¿no? Lo que pasa, bueno, en lo micro, recordemos, los que tenemos algunos años ya recordamos las charlas con los obreros y las obreras hace 40 años atrás, 50 años atrás, que eran viejitos que habían trabajado en las distintas, en algún momento trabajamos con Julio, me acuerdo, si estás por acá, Julio Jauregui, recuperando las voces de los obreros y las obreras de Berisso, de La Plata, en los frigoríficos, en YPF, en astilleros, ¿no? Y lo que había pasado con el cambio sustancial, obreros y obreras que trabajaban 14 horas por día en camas calientes, que pasaban de una cama, salía un obrero y entraba otro a dormir en la misma cama anterior, le llamaban las camas calientes. Pasaron a trabajar 14 horas a trabajar 8. Pasaron de trabajar de lunes a lunes a trabajar de lunes a sábado al mediodía y tenían libre el sábado y todo el domingo, ¿no? Pasaron a cobrar aunque estuvieran embarazadas y tuvieran un hijo o una hija. Siguieron cobrando aunque se cortaran un dedo en el trabajo con el ganado vacuno. O sea, ahí está lo concreto de lo micro, ¿no? ¿Dónde estaba el soporte al peronismo en este caso, de la clase trabajadora, de los obreros y las obreras? En esta ampliación drástica de los derechos y de las posibilidades en el mundo laboral. Lo mismo en el Brasil de Getúlio Vargas. Ustedes imaginen que Brasil fue una sociedad que tenía a la esclavitud como una institución legal hasta 1889. O sea que el trabajo en Brasil no se pagaba. El trabajo en Brasil no se pagaba, ¿no? Y Getúlio Vargas implanta, por ejemplo, el salario mínimo. Instalar el salario mínimo en Brasil, que hoy nos parece algo, bueno, hoy hay que pelearla también en Brasil y en Argentina, pero instalar el salario mínimo en Brasil en la década del 30 era un acto revolucionario para una élite que nunca había pagado el trabajo. No es que no pagaban, que pagaban poco, no pagaban el trabajo, porque era el trabajo esclavo, ¿no? Entonces, ponerle un salario mínimo que no podían pagar menos que eso del Estado, desde el Estado, era un acto realmente, entre otros, ¿no? El salario mínimo, la sindicalización que promovió, también los sindicatos estaban prohibidos en Brasil, Getúlio Vargas los legalizó, lo mismo pasó en México, que figuraban en la Constitución, pero que no funcionaban en la práctica, ¿no? Entonces, todo un proceso de ampliación de derechos, y también de derechos, lo que llamamos los derechos civiles, ¿no? El voto femenino se instaló en la Bolivia de la Revolución Nacionalista, en la Argentina del peronismo, en el varguismo de Brasil, lo cual amplió el padrón electoral a la totalidad de la población adulta. También, las modificaciones también en la legislación civil con respecto a la familia, al derecho de familia, ¿no? A los derechos de los hijos e hijas por fuera de la institución matrimonial. Bueno, un conjunto de medidas que se van a repetir en los distintos gobiernos nacional populares y que van a significar un cambio de tendencia rotundo con la experiencia oligárquico-liberal que tenía América Latina hasta ese momento, ¿no? Un cambio profundo con mayores o menores huellas en la historia posterior, ¿no? De cada uno de los países. Pero, bueno, también que tienen en común estos gobiernos nacionales populares, la búsqueda de la neutralidad, ¿no? La búsqueda de quedar equidistantes de las políticas norteamericanas o soviéticas. En muchos casos va a dar lugar luego, en la década del 50, al movimiento de los no alineados. Lo que Perón llamó en la Argentina la tercera posición, ¿no? Y obviamente comparten, porque estoy viendo acá un aporte de Beto Cremonte, comparten claramente el rol del Estado. Para los gobiernos nacionales populares es el Estado el ámbito central, clave para la conducción del conjunto de la sociedad.
Aquí, este es un elemento muy importante para entender el ciclo inicial de los gobiernos nacionales populares y luego las batallas que se van a dar en torno al Estado. Para Perón, para Getulio, para Lázaro Cárdenas, para Jacobo Arbenz, para Paz Estenssoro, para Ibáñez en Chile o para Velasco Ibarra en Ecuador, el Estado es la herramienta, es la clave que permite transformar profundamente a la sociedad latinoamericana. Es desde el Estado. El Estado va desde fijar los precios mínimos de los alimentos, los alquileres y las viviendas, hasta la construcción de grandes empresas energéticas, de gas, de electricidad, petroleras, industrias siderúrgicas, construcción de buques. O sea, el Estado es la llave, controlar el sistema financiero, controlar la entrada y salida de divisas, promover el crédito industrial o campesino, como en el caso de Lázaro Cárdenas, o despromoverlo, ¿no? Los procesos nacionales populares, diríamos en el lenguaje actual, empoderan al Estado de un modo tal que, digamos, en la teoría sobre Estado y políticas públicas se denomina ese periodo el periodo de estadocéntrico, ¿no? Sociedades estadocéntricas, porque el Estado estaba en un rol de conducción del conjunto de la sociedad, incluyendo los mercados, lo cual generaba una enorme incomodidad y va a ser una incomodidad creciente a partir de la década del 50 con el proceso de transnacionalización, ¿no? Cuando Estados Unidos y Europa se recuperan de la Segunda Guerra, empieza un proceso de transnacionalización y una presión muy fuerte sobre el Estado latinoamericano, el Estado Nacional Popular, para que baje ese control que tenía sobre los principales ejes de la economía, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver en el próximo encuentro. Bueno, acá vamos señalando para como ir cerrando. Si tienen alguna pregunta o aporte, es bueno que la hagamos ahora, como para ir cerrando este primer encuentro. Aquí dice Marcos, Perón, Ibáñez y Getulio Vargas tuvieron el proyecto ABC, sí, que sería la semilla de la unidad latinoamericana, sí. Perón, Getulio e Ibáñez en Chile tuvieron un proyecto de integración. Perón era un convencido del proyecto de integración. Fíjense que voy a hacer esta mención porque es muy interesante. Durante el primer gobierno de Perón, se estableció, Perón tenía un concepto muy relevante sobre la integración y sobre todo con la integración con Chile, ¿no? Lo cual es muy importante porque en verdad el mayor éxito de la diplomacia británica tuvo dos grandes éxitos, para desgracia nuestra, de América Latina, digo, en el cono sur de América del Sur. Uno fue crear Uruguay, no por los uruguayos, obviamente, y las uruguayas, que son nuestra propia familia, sino por el Estado uruguayo, ¿no? Crear Uruguay, ¿en qué sentido? En que le permitió a Gran Bretaña disponer del ingreso y salida de los ríos porque no estaban dentro de un solo país, ¿no? Ese es un gran triunfo diplomático. Y otro gran triunfo diplomático fue la enemistad artificial entre Chile y Argentina, ¿no? Porque precisamente Chile y Argentina son los dos países que mayor comparten la frontera en América del Sur, y si Chile y Argentina logran una integración perfecta, se transforman en sociedades bicontinentales y controlan todo el Atlántico y el Pacífico Sur, como una sola nación. Bueno, obviamente Gran Bretaña trabajó incansablemente y de hecho se propuso para delimitar los límites en 1881 para crear esta especie de rencilla permanente entre Chile y Argentina, porque era el modo de garantizarse la hegemonía en los mares del sur, ¿no? Entonces, la integración que planteaban Perón, Ibáñez y Getulio, sí, claramente era un proyecto de integración. Y les quería mencionar, y cerramos por hoy, Perón estableció
además de la gratuidad de la enseñanza universitaria, y ahí tenemos mucho que ver en la Universidad Nacional de La Plata, Perón estableció la equivalencia de los títulos secundarios de los países de América Latina con la Argentina, para que los nacionales y las nacionales de los países de América Latina pudieran venir a estudiar a las universidades argentinas. ¿Por qué? Primero, porque creían en la integración. Segundo, porque se iban a formar en universidades latinoamericanas, gratuitas. Muchos de los chilenos y chilenas, bolivianos y bolivianas, paraguayos y paraguayas, que vinieron a estudiar a partir del peronismo a la Argentina, lo hicieron porque sus títulos secundarios estaban reconocidos por las universidades argentinas a partir del decreto de Perón, ¿no? O sea, el proceso de integración también educativo. De hecho, bueno, quería mencionar eso porque forma parte también, como decía hoy Gustavo, que lo vio levantar la mano, también de lo micro, ¿no? ¿Querés decir algo, Gustavo? No te escucho. Estás muteado, como se dice ahora. Estás muteado. ¿Ahí? Ahí sí. No, quería decir que algo muy importante, que si hubiéramos estado en unidad Chile y Argentina, se hubieran abaratado todos los problemas que a futuro van a aparecer con los reclamos antárticos. ¿Me explico? Hubiera Sí, sido claro, una obvio, genialidad eso. obvio, No por supuesto. hubiéramos sacado encima un montón de problemas, porque te imaginas, no un país que reclama, seríamos dos países reclamando por el mismo espacio ¿me explico? Sí, sí, obvio. Que ese fue el objetivo de la política exterior británica, que eso no pasara, ¿no? Y Perón, por casualidad, no propuso hacer lo que era el Brasil, Chile y Argentina, una Sí, el especie de ABC, Mercosur. el ABC, ¿ABC? sí, No lo escuché, disculpe. Argentina, Brasil y Chile, sí, 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 tal cual, ¿no? No, nada más. Bien, bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Gracias por todos los aportes, preguntas, vuelta a preguntar y vuelta a aportar, han sido súper enriquecedores. Bueno, es un gusto poder llegar hasta hoy, hasta el primer encuentro. Seguiremos, recuerden que los materiales van a estar subidos, recuerden que son materiales generales que no hay que leer todo eso, ¿no? Sino tenerlo, ahí van a poder leer a Martí, a Ugarte, a Jaureche, a Scalabrini, y ver algo de los distintos gobiernos nacional populares del primer siglo. Nos vemos el próximo jueves, y bueno, y va un saludo virtual. Hasta el próximo encuentro. Gracias, Carlos, y les vamos a estar enviando igual un correo electrónico con el link de la próxima clase, y a los que se anotaron para participar del seminario que empieza el martes, la comunicación política en los territorios digitales, también les vamos a enviar otro mail para que se puedan linkear, así que les agradecemos a todas y a todos. Gracias, Lucía, estás ahí, qué linda. Y nos vemos el jueves con Carlos y el martes también con los que participan en el otro seminario. Gracias, Carlos. Al contrario, un saludo a todos. Chau, chau.